Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre las garantías. Entre ellas tenemos la garantía real y la garantía personal. Primero vamos a ver el concepto. Bueno, ¿qué es una garantía? Una garantía es un contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento del pago de una deuda. Ahora vamos a ver las garantías reales. Para entender mejor los temas que se vienen, vamos a tener en claro unos conceptos. Primero, ¿qué es el acreedor? El acreedor es el que va a cobrar la deuda. ¿Y qué es el deudor? Bueno, el deudor es el que tiene la obligación de pagar la deuda. Ahora sí, veremos primero un tipo de garantía real, que es la anticrisis. Bueno, ¿en qué consiste la anticrisis? Consiste en la anticrisis que el deudor entrega un inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor el derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Esto es con el propósito de ir cobrándose la deuda. ¿Qué requisitos debe cumplir para que se dé el contrato de anticrisis? Bueno, el contrato anticrisis se debe elevar a una escritura pública. Si esto no se cumple, el contrato es nulo. Ya veremos que el segundo tipo se podría decir de la garantía real, que es la hipoteca. ¿En qué consiste la hipoteca? Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación propia o de un tercero. La garantía no determina la disposición y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del bien hipotecado. La hipoteca solo puede garantizar una obligación de dar dinero. La razón es que la hipoteca desemboca en caso de incumplimiento del deudor. En la venta del bien agravado, el producto de esta venta es dinero, con el cual se cobrará el acreedor. Los requisitos para que se deben cumplir para que se dé este derecho de hipoteca son los siguientes. La hipoteca se debe de elevar a una escritura pública, salvo la disposición diferente de ley. Los requisitos para la validez de la hipoteca son los siguientes: que afecte el bien el propietario o quien está autorizado para este efecto conforme a la ley, que asegura el cumplimiento de una obligación determinada o determinable, que el gravamen sea en la cantidad determinada o determinable y se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Ya. ¿En qué caso se puede reducir la hipoteca? El monto de la hipoteca puede ser reducida por acuerdo entre el acreedor y el deudor. Número 2. El deudor hipotecario puede solicitar al juez la reducción del monto de la hipoteca si ha disminuido el importe de la obligación. La petición se tramita como incidente. Ahora veremos el último tipo de garantía real, que es la prenda. Bueno, veremos primero la definición. Es el acto jurídico por el cual el propietario de un bien mueble constituye sobre él prenda mediante su entrega física o jurídica para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación, sea propio o de terceros. Ahora veremos las características de la prenda. Primero tenemos que es una obligación accesoria. ¿En qué consiste? Que garantiza siempre una obligación principal, de tal forma que rigen los principios de que si ésta se extingue también la prenda. B, que es una obligación indivisible. Consiste, nos dice, que cada una de las cosas prendadas garantiza la totalidad de la deuda y que mientras una parte de esto no haya sido pagada, la garantía no puede ser cancelada ni reducida. Ahora, veremos, debe caer sobre bienes muebles. Se considera como tal a los bienes corporales los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin perder su valor económico, y los bien incorporables, como créditos ordinarios, pólizas de seguros, valores mobiliarios, acciones, letras de cambio, certificados de embargue, patentes y entre otros.
¿Ya? ¿Qué se necesita para que la prenda tenga validez? Bueno, A. Debe ser grabada por el propietario del bien. B. Que el bien se entregue física o jurídicamente al acreedor, a la persona designada por este que le denomina depositario o la persona que señale ambas partes. Ahora vamos a ver las garantías personales. ¿Qué es una garantía personal? La garantía personal es una forma de contrato por el cual una persona física o jurídica asegura el cumplimiento de una obligación contraída por otra persona. Bueno, la garantía personal adopta habitualmente alguna de estas dos formas, la fianza y el aval. También se llama garante a la persona que garantiza un préstamo a favor de un tercero, como fiador o como avalista. Ahora veremos qué es la fianza. Bueno, el contrato de fianza es una convención que dice la garantía personal en virtud de la cual un tercero ajeno al negocio principal garantizado se compromete a responder, subsidiaria o solidariamente, el cumplimiento ante el acreedor en lugar del deudor. ¿Qué es el obligado principal para que el caso que éste no cumpla, cumpla? El contrato de fianza es básicamente gratuito y consensual, pues se perfecciona por la simple manifestación de voluntad del fiador, aceptando por el acreedor, ya lo quiera y lo conozca el deudor, o incluso aunque lo ignore. Veremos ahora las características del contrato de fianza. Bueno, 1, que es accesorio; 2, consensual; 3, conmutativo; 4, unilateral; 5, gratuito; y el último, que es subsidiario. Ahora veremos qué es un aval. Bueno, un aval es un contrato mediante el que se establece un compromiso solidario de carácter unilateral, por el que una persona resultará beneficiada en el pago de unas obligaciones. Por tanto, en total aval bancaria, los participantes principales del contrato de aval serán 3. La persona que solicita dicha ayuda, el deudor. Por otro lado, la persona que proporciona dicha ayuda, el avalista. Y por otra parte, la persona que se beneficia con el aval, cuando el avalado no hace referente a sus obligaciones. Una de las características de un aval más destacados es el que se fija un periodo de tiempo establecido para que el deudor devuelva el dinero prestado. Ese tiempo y la concesión de un aval en sí dependerán directamente del estudio de la persona en cuestión, para saber ante todo si la persona... Una de las características de un aval más destacadas es el que se fija un periodo de tiempo establecido para que el deudor devuelva el dinero prestado. Ese tiempo y la concesión de un aval en sí dependerán directamente del estudio de la persona en cuestión, para saber ante todo si la persona está preparada para pagar el préstamo y si hay garantía de que cumpla con los plazos establecidos. Ahora veremos la diferencia que existe entre un aval y una fianza. Primero vamos a ver qué es un aval. Bueno, es una persona o cosa que garantiza el pago de un crédito, sirve de garantía de cumplimiento de cierta cosa o responde a la conducta de otra persona, normalmente por medio de su firma. ¿Qué es un fiador? Persona que responde por otra en el caso de que ésta no cumpla la obligación de pago que contrajo. Ahora veremos las más representativas diferencias entre un aval y una fianza. Bueno, el aval es un término utilizado en material mercantil, empleado en los títulos de crédito, pagarés y letras de cambio, haciendo referencia que la persona que se comprometa en pago de lo adeudado en nombre de otra persona. Y el fiador es un término que se utiliza en materia civil, a través del contrato de fianza, que se utiliza en material civil.
en el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar la deuda si éste no llega a hacerlo. 2. Si te piden garantizar un contrato de arrendamiento, serás fiador. Si te solicitan garantizar una deuda a través de un pagaré, te convertirás en un avalista. El fiador no puede ser forzado a pagar el acreedor sin que de una manera previa sea demandado el deudor principal, mientras que el aval queda obligado de manera solidaria con el deudor principal y que puede ser demandado en forma directa por el acreedor. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero verlos en un nuevo video. Hasta luego.